Hace tiempo quedé con un cliente y sus socios porque me comentaron que querían promocionar su empresa, pero no sabían qué hacer, que habían probado de todo, anuncios de la radio, reportajes en revistas, comerciales, pero que todo esto no les había funcionado como ellos esperaban y que querían probar otras alternativas. Entonces una de las acciones que les propuse fue la creación de un blog para potenciar el tráfico orgánico mediante el marketing de contenidos y el SEO o el posicionamiento. Y uno de los socios del dueño, que era el que se encargaba de gestionar la publicidad y el marketing, me dijo: Oye David, ¿y para qué queremos esto del blog si ya tenemos página de Facebook? Y además esto del SEO y del posicionamiento no me suena de nada, creo que te lo has inventado. Y todo esto el tío me lo decía riendo. Así que yo le expliqué que una de las cosas que muy probablemente haría Facebook es reducir el alcance de las publicaciones y de las páginas de Facebook. Y que entonces para llegar a tanta gente como llegaban antes tendrían que pagar campañas de Facebook, como ya había pasado en otras plataformas anteriores y como siempre pasa. Y que haciendo SEO tendrían unos resultados exponenciales sin hacer anuncios y además de forma completamente orgánica. Y el socio me dijo: No, esto no es así porque yo tengo un amigo en Facebook que me lo ha explicado. En fin, adivina qué pasó. Pues pasó lo que tenía que pasar. Justamente al cabo de 2 o 3 meses, Facebook sacó una actualización de la hostia y recortó un montón el alcance de las publicaciones y de las páginas. Así que su página de Facebook dejó de atraer tantas visitas y ya no tenía tanto éxito. Y bueno, para no enrollarme más con el tema, al cabo de unos días me llamaron y me dijeron: Oye David, ¿podrías volver y explicarnos cómo va esto del blog? Y así fue que les acabé haciendo el blog. Entonces, antes de hacer este proyecto, su sitio web recibía menos de 1000 visitas al mes y al cabo de un tiempo, gracias a su blog, recibían más de 25.000 visitas al mes, y eso que era un negocio local. Entonces, la pregunta ¿es una buena idea crearse un blog actualmente con toda la que está cayendo? Que si redes sociales, que si inteligencia artificial, que si TikTok, que si bailecitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, depende. Vaya caca de respuesta, pero tranquilo, tranquilo, porque a continuación veremos algunos pros y algunos contras que estoy seguro que te pueden ayudar a decidirte. Tanto si es que sí como si es que no. Aquí no te voy a vender nada, simplemente te voy a explicar lo que hay. Por cierto, antes de nada, recordarte que este capítulo forma parte del curso sobre cómo crear un blog desde cero que estamos haciendo aquí en el canal. Dale un buen like si te gusta y suscríbete al canal si no lo estás. Y ahora vamos al lío. Entonces, una de las principales razones por las que deberías crearte un blog es porque nos permite mejorar nuestro posicionamiento o el SEO de nuestro sitio de forma bastante fácil o relativamente fácil. Es decir, con un blog puedes mejorar el SEO de tu sitio considerablemente y de forma bastante fácil. Y así pues puedes conseguir tráfico orgánico, que de otra manera para conseguir esas visitas tendrías que pagar. Tendrías que hacer pues alguna campaña de anuncios o algo similar. Además, un blog nos permite, por ejemplo, añadir palabras clave relacionadas, palabras clave que pues tienen que ver con el tema que estamos tratando, o incluso hacer contenido informacional para atraer pues muchas más visitas a nuestro sitio. Y de esta forma aumentas el tráfico de tu sitio web, no solamente del blog. Por ejemplo, puedes tener un blog y luego tener tu sitio web donde vendes tus productos, tus servicios o lo que quieras. Esto es una muy buena opción, por ejemplo, si tienes una tienda online o si tienes una agencia. ¿Quién no tiene hoy en día una agencia de marketing? Yo tengo 7 u 8. O en general, si ofreces cualquier servicio en tu página web, es muy probable que necesites incluir un blog en tu estrategia. Otra cosa interesante de los blogs es que nos permite hacer marketing de contenidos. Esto realmente, ya sé que se ha repetido muchísimo, pero es que es el mejor canal para hacer este tipo de acciones. Es el lugar perfecto para hacer marketing de contenidos, porque puedes publicar y difundir contenido y llegar a mucha más gente y atraer visitas, que es de lo que se trata. Puedes proporcionar ebooks descargables, guías, infografías, poner vídeos, agregar podcasts a tu post, que esto cuántas veces hemos visto que en el post hay un podcast, también hay un vídeo. Puedes poner realmente lo que tú quieras, incluso puedes poner tu propio curso o tu propia membresía que tan de moda está ahora, y podría seguir así durante 1 hora. Pero creo que ha quedado bastante claro que un blog nos puede ayudar muchísimo con este tipo de acciones y que puede servir prácticamente para lo que tú quieras. Otra cosa también muy importante es que puedes ofrecer
ofrecer tus servicios o tu producto dentro del blog. Y aquí no hace falta que seas una gran empresa como El Corte Inglés. Puedes, por ejemplo, ser un freelance o una tienda pequeña y captar leads u ofrecer tus servicios mediante el blog. Puedes crear un artículo exponiendo algún tipo de problema y luego ofrecer tú una solución como profesional y decir, mira, hay este problema, yo como profesional te recomiendo hacer esto, esto y esto. Si quieres que lo haga yo, simplemente contáctame o dale al botón de llamar o rellena el formulario o lo que sea. Esto es una técnica muy antigua, pero que funciona muy bien. Yo de hecho la utilizo en alguno de mis blogs. A mí de hecho me llegan clientes de esta forma con algunos de mis proyectos. Otra cosa muy importante es que puedes crearte una newsletter de forma muy fácil. Un blog es un lugar perfecto para crear nuestra newsletter o nuestra lista de emails. Recordarte que una newsletter es uno de los mejores canales que tienes para comunicarte con tu audiencia y de hecho es uno de los más lucrativos. Toda la gente que conozco que se dedica al email marketing está forrada y además con un blog es muy fácil captar suscriptores, o sea, captar esos leads para tu lista de emails. En definitiva, un blog puede ser una fábrica de suscriptores para tu lista de emails, que de otra manera conseguirlos te costaría una pasta. Sin ir más lejos, yo en uno de mis proyectos tengo más de 2000 suscriptores y que los he conseguido de forma orgánica sin pagar nada. Si quisiera obtener esos más de 2000 suscriptores que tengo, por ejemplo, haciendo campañas de publicidad, pues me tendría que haber gastado 2000, 3000, 4000, 5000 euros para conseguir los mismos resultados. Otra cosa que tiene el blog es que puedes hacer crecer tu lista de suscriptores. Y no me refiero solamente a la lista de suscriptores de la newsletter. Me refiero, por ejemplo, a las redes sociales o a otras plataformas que nos interese traccionar tráfico. Otra estrategia que sigo en YouTube es la de traccionar tráfico al mismo canal a través del blog. De hecho, en uno de mis vídeos explico que he conseguido en el último año un 15% de todas las visitas de YouTube gracias al blog. Y esto lo puedes hacer con cualquier red social, con cualquier página web o lo que tú quieras. Otra cosa que puedes hacer es posicionarte como un experto en tu nicho o en tu temática. Puedes crear contenido relacionado con tu sector y luego compartir ese contenido, pues por ejemplo, en tus redes sociales, en LinkedIn o donde sea. Y mostrar pues que eres la hostia haciendo eso. Luego la gente en los comentarios te pondrá, ostras, eres la hostia, tal, no sé qué. Y ahí es cuando tú pues puedes ofrecer tus servicios o lo que sea. Y luego llegamos a una de las partes más importantes. Con un blog puedes ganar dinero. Y además es que tienes un montón de maneras de monetizar, de ganar dinero. Que al final, pues sinceramente, es de lo que se trata. Porque un proyecto así, pues no se mantiene de la nada, no se mantiene solo. Una vez llegas a un número interesante de visitas, ya puedes monetizar con relativa facilidad. No necesitas millones de visitas. Por poner otro ejemplo, yo con un blog de menos de 10.000 visitas, puedo ganar al mes entre 500 y 1000 euros, solo con un blog. Pero tranquilo, no te preocupes porque de este tema vamos a hablar largo y tendido. O sea, vamos a tratar el tema de la monetización en profundidad en uno de los últimos vídeos del curso. Pero eso sí, agradezco un poquito de apoyo ya que voy a explicaros pues cosas que no he explicado a nadie. Así que ya le puedes estar dando un buen like al vídeo y suscribirte al canal si no lo estás. Y ojo que tener un blog no es para todo el mundo. Ahora tocaría hablar un poquito sobre los contras. Pero bueno, tranquilo porque no son muchos. Aún así, pues ahí son cosas que tienes que tener en cuenta. La primera parte negativa de crear un blog es que requiere mucho tiempo. O eres un hacha delegando, o si no, pues requiere un curro de la hostia. Esto es algo que tienes que tener en cuenta. Sobre todo si tienes un trabajo o tienes varios proyectos entre manos, que sepas pues que te va a llevar bastante tiempo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que no es algo inmediato. O sea, es algo bastante lento. A no ser que tengas una buena palanca, como por ejemplo, si sabes de SEO, si tú en tus redes sociales ya tienes una comunidad o donde sea, pues claro, te facilita muchísimo más las cosas. Simplemente tienes que traccionar tráfico a tu blog y ya está. Luego, otra cosa que es también muy importante y que la gente se asusta un poquito, y es que hay muchísima competencia, pero no te asustes, es algo normal, es algo pues que al final aprendes a convivir con ello, porque piensa que hay muchas posibilidades de penetración en segmentos de mercado o en nichos concretos, porque no hace falta salir el primero en blog de tecnología o los mejores móviles o
cosas de estas, no hace falta. Hay muchas otras opciones. Otra cosa que tienes que tener en cuenta y que parece que hoy en día pues la gente no le suele dar la importancia que se merece es que las expectativas de calidad han aumentado. Y esto tiene mucho que ver con la competencia. Es decir, las expectativas cada vez son más altas debido al gran número de contenido que hay en internet. Eso significa que cuando hagamos un post o un artículo o lo que sea, pues tenemos que esforzarnos, tenemos que darlo prácticamente todo. Tenemos que hacer un contenido pues que realmente valga la pena leer. Otra cosa que también se habla mucho y da mucho miedo a la gente son los costes asociados de crear un blog. Esto pues es bastante lógico, ¿no? Que vas a tener costes asociados. Si quieres competir en algún sitio, pues no te va a salir gratis. Pues normalmente tendrás que invertir dinero. Esto es algo lógico, pero pues que a veces tardamos un poquito en darnos cuenta, sobre todo cuando estamos empezando. Y con costes asociados me refiero, por ejemplo, al coste del dominio y del hosting. Luego necesitarás seguramente herramientas o incluso formación. Deberás comprar pues cursos o cualquier cosa que te permita pues crecer. O por ejemplo, si quieres delegar el contenido, que esto es algo que acabamos haciendo la mayoría de personas que tenemos varios blogs. Otra cosa que tienes que tener en cuenta y que ya lo he repetido bastantes veces es que tendrás que competir con las redes sociales y esto no es fácil. Así que vuelvo a recordar todo el tema de las expectativas de calidad y que nos tenemos que esforzar en el contenido. Esto es algo que es obvio, pero bueno, no te preocupes porque en uno de estos capítulos veremos cómo puedes hacer un artículo para que enganche a la gente y el visitante se quede prácticamente enganchado leyéndolo. Y bueno, la última pega de tener un blog es que yo diría que al final acaba siendo un desafío técnico, porque todos somos marketers, content management y cosas de estas, pero al final lo que diferencia sobre todo unos blogs de otros es el aspecto técnico y es una de las cosas por las que puedes marcar la diferencia. Si tú tienes o adquieres conocimientos técnicos, pues ya lo tendrás mucho más fácil para competir contra otros blogs. Es decir, si tienes un perfil más técnico, podrás llevar tu blog al siguiente nivel. Y ojo, porque puedes hacerlo tú o también puedes delegarlo a otra persona. Así que ya sabes, si necesitas ayuda en tu proyecto, si quieres delegarlo a una persona que sepa de verdad, mándame un mensaje y yo te ayudo encantado de la vida. En fin, no me voy a enrollar mucho más porque creo que ya está todo dicho. Simplemente comentarte dos cosas antes de irme. Lo primero que te quiero decir es que la anécdota que he explicado al principio es un caso particular, pero te podría contar un montón más de estas anécdotas que me han ido pasando a lo largo de los años. Lo segundo, y para acabar, comentarte una última cosa, y es que puedes aprovechar tu blog para un montón de cosas, no solamente para atraer tráfico, sino también es una manera de centralizar tu negocio. Y esto parece una tontería, pero fíjate lo que hacen muchos youtubers o muchos influencers o muchas personas que tienen una audiencia muy grande. Tienen, por ejemplo, un canal o unas redes sociales con un montón de seguidores y luego tienen un blog donde centralizan todos sus productos, todos sus servicios. Esto es algo que es bastante común y funciona muy bien. Además, puedes vender lo que tú quieras, sin ninguna restricción, sin ninguna comisión, hacer lo que a ti te dé la gana. Y realmente es muy potente si lo haces bien. Así que ya sabes, si tienes tiempo y ganas para dedicarle a un blog, adelante. Y en el próximo capítulo veremos cómo encontrar ideas para el blog y cómo validarlas. Te espero en el próximo vídeo. Adiós.